estuvimos, ¿cierto?, ahí en Lucas capítulo 10, ¿ya? Y estuvimos viendo que un intérprete de la ley se acerca a Jesús y él le hace una pregunta para probarle. Veíamos ahí en el versículo 25 de este Lucas capítulo 10, y le dice: ¿qué cosa tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ya? Bueno, y el Señor, como este varón era intérprete en la ley, se manejaba en esto, ¿cierto? En la interpretación de la Escritura, en estudioso de la Escritura, ¿ya? Del Antiguo Testamento, el Señor le entra al mismo campo dentro del cual este hombre se sentía cómodo, por así decirlo, ¿ya? O sea, era intérprete de la ley, se manejaba en la ley. Bueno, el Señor le dice: bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? ¿Qué cosa tienes que hacer? ¿Qué dice ahí? Bueno, y este hombre le dice: amarás al Señor tu Dios con todo, tu corazón, tu mente, tu fuerza, con tu alma, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Y bueno, ahí vemos que este hombre, Jesús le dice, o sea, bien has dicho, respondiste bien, sí, demostraste que te manejas en lo que tú mismo eres, ¿cierto? Un intérprete de la ley, un conocedor de la ley. Bien has respondido, ¿ya? Y Jesús le dice: haz esto y vivirás, ¿ya? O sea, tú sabes lo que tienes que hacer. Si haces esto, entonces ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Haciendo qué cosa obtendré la vida eterna? Bueno, haz esto, tú mismo has respondido y respondiste bien. El tema está, ¿cierto?, como veíamos en el estudio anterior, que ninguno de nosotros, ¿cierto?, puede amar a Dios con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra mente, ni nuestra alma, ni nuestra fuerza. Siempre vamos a estar fallando, ¿ya? Y es a eso lo que el Señor quería llevar a este hombre. Y también jamás vamos a poder amar a nuestro prójimo de la manera perfecta en que Dios lo quiere, ¿ya? Ahora, no hay ningún problema en los mandamientos, no hay ningún problema en la ley de Dios. La ley, ¿cierto?, manifiesta el corazón de Dios. Ahí no está el problema, es perfecta. El tema está en nosotros, por nuestra causa, ¿cierto?, por el pecado que somos pecadores, ¿cierto? Nuestro corazón es inclinado al mal. Entonces, de alguna u otra forma, aunque hagamos lo que hagamos con nuestra fuerza en intentar cumplir esto, jamás vamos a poder. Entonces ahí este hombre, ¿cierto?, acorralado por la misma ley que él decía conocer, manejarse, los mandamientos de Dios y todo lo que conlleva, trató de justificarse a sí mismo. No quiso asumir, reconocer, de decir: ¿sabes qué? Yo he tratado de hacerlo, lo sé de memoria, lo conozco, lo he estudiado, lo manejo, pero jamás he podido cumplirlo de la manera en que Dios quiere que esto sea cumplido. Pero vemos que este hombre no fue así, sino que intentó justificarse a sí mismo. Lo vemos en el verso 29 de Lucas capítulo 10, ¿ya? Entonces ahí, él, pensando que cumplía con el primero, llamar a Dios con todo, le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Ya? Bueno, como estudiábamos ahí, en el contexto de los judíos, su prójimo era otro compatriota, ¿ya? Pero obviamente era un judío respetable, porque, por ejemplo, aquellos que eran como ellos, que eran rabinos, que eran los fariseos, como judíos respetables, ¿ya? Pero no aquellos, por ejemplo, un judío que fuera publicano. En ese caso ya no era su prójimo. O una mujer que había sido vista, ¿cierto?, en adulterio, tampoco era su prójimo, ¿ya? Entonces había excepciones, eran solamente judíos respetables. Entonces Jesús, para hacerle ver a este hombre, ¿ya?, que realmente nada de lo que él haga va a poder cumplir a la perfección el mandamiento de Dios, ¿ya?, como respuesta le da la parábola del buen samaritano, ¿ya?, como respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que él hizo? ¿Haciendo qué cosa puedo obtener la vida eterna? Y Jesús, en respuesta a esa pregunta y a cómo se va desenrollando todo esto, le responde con esta parábola, ¿ya? Y le empieza a decir: bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron, lo dejaron medio muerto. No solamente se contentaron con robarle, sino que lo dejaron medio muerto. Pero aconteció que apareció un rayo de esperanza, ¿ya? Vemos que desciende un sacerdote, un siervo de Dios,
¿ya? Y de él se tenía esperanza que lo socorriera, pero vemos que aquel lo vio y pasó de largo. Luego en el verso 32 vemos que nuevamente aparece un rayo de esperanza y aparece un levita, que era uno de los que ayudaba, ¿cierto?, a los sacerdotes. También se podría esperar que él le brindara ayuda a este hombre que estaba moribundo y que además que venía de Jerusalén bajando. Entonces, era un judío, un compatriota, era su prójimo, pero vemos acá que no actuó como su prójimo. También, ¿cierto?, vemos acá que dice que lo vio y pasó de largo. Si ellos no le ayudaran, no le ayudaron, ¿qué podríamos esperar de alguien más? ¿Ya? Pero aparece en escena un samaritano. Como veíamos ahí en los estudios, judíos y samaritanos no se llevan, tenían enemistad desde mucho tiempo anterior, ya hemos hablado mucho de eso, pero bueno, si quiere profundizar ahí, puede ver los otros estudios, eran enemigos y vemos que si alguien de acá, si hubiéramos puesto inicialmente ya un sacerdote, un levita, un samaritano, y hubiéramos preguntado, ¿quién de los tres le brinda apoyo a este judío que está ahí medio muerto? La última opción hubiera sido el samaritano. De hecho, ni siquiera hubiera sido opción. No le hubiera ayudado. Pero vemos acá, en esta parábola, en esta narración que va dando Jesús, dice que este sí lo ve y que fue movido a misericordia. ¿Ya? No pasó de largo como los otros, sino que hizo algo de lo que nadie esperaría. ¿Ya? Y fue movido a misericordia, se acerca, ve sus heridas, trata sus heridas, no solamente eso, sino que también sacrifica su tiempo, le da incluso su lugar en donde él se transportaba, en la cabalgadura, lo sube y lo lleva a un lugar donde él pudiera alojar y aún lo cuida de noche. Y en la mañana, dice la narración, que él le encarga, ¿cierto?, a aquel que estaba a cargo de este lugar, que todo aquello que gastara además, él se lo iba a pagar. Le pagó, ¿cierto?, por mucho tiempo, aproximadamente más de un mes, por ahí decirlo, ¿ya? Pero dice que si aún necesitaba más, lo iba a pagar, ¿ya? Entonces ahí Jesús le pregunta a este hombre, ¿cuál fue el prójimo de aquel que estaba medio muerto? O sea, Jesús le cambió totalmente el terreno de la pregunta, ¿ya? Porque este hombre le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, ¿quién fue el prójimo del que estaba ahí medio muerto? Bueno, según el contexto de ellos, su prójimo hubiera sido el sacerdote, hubiera sido el levita, pero no actuaron como su prójimo, sino que vemos acá que Jesús amplía el concepto de prójimo que ellos tenían, ¿ya? ¿Y quién es el prójimo? Aquel que está enfrente de mí y que necesita ayuda, ¿ya? Entonces ya con eso, este hombre más acorralado tiene que haber estado, ¿ya? Tendría que haber reconocido que no cumplía, o sea, de ayudar a un samaritano aún poniéndome en su lugar. No, y vemos acá incluso, hermano, como estudiamos ahí, que cuando Jesús le pregunta, en el verso 37, él responde, ni siquiera dice el samaritano, sino que dice el que usó de misericordia, ¿ya? Ni siquiera dejó que por sus labios saliera esa frase, ¿ya? Entonces, ahí ya se descubre su corazón, Jesús llega al fondo, es que esa es la palabra de Dios que es viva, eficaz y penetra hasta el fondo, y el Señor sabe cómo llegar a cada quien, ¿ya? Y la idea era que él se diera cuenta. Si ese es el parámetro de Dios, de que mi prójimo es cualquiera que esté enfrente, aunque sea mi enemigo, entonces ya no cumplí. Él tenía que haber reconocido eso, pero no hay evidencia de que lo haga, ¿ya? Y Jesús le dice ahí, bien he respondido, nuevamente. Ahora ve y hazlo tú, ¿cierto? Y por sus propias fuerzas, obviamente, él no iba a poder. No lo iba a poder hacer ni con todo su corazón. Entonces, a eso lleva esto, a que reconozca su incapacidad, a que reconozca que necesita de Dios. Y primeramente, que reconozca, ¿cierto?, que no cumple de la manera que Dios lo pide y por tanto está errando el blanco, está pecando, ¿ya? Y que lo reconozca. Entonces, eso estuvimos viendo, ¿cierto?, el martes anterior, ¿ya? Y hoy vamos a continuar aquí en Lucas capítulo 10, pero vamos a ver que Jesús visita a Marta y a María, ¿ya? Del verso 38 al 42. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, he ahí la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ahora es importante decir, hermano, que este acontecimiento lo vemos solamente en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Por eso es que estamos acá en Lucas, ¿ya? Solamente lo vamos a contar acá. ¿Y qué es lo que nos revela, cierto, esta porción de la escritura? Bueno, que la máxima prioridad de un cristiano es amar a Dios, que es lo que ya, o sea, esto viene de la mano, hermano, con lo que estábamos hablando anteriormente, con lo de la parábola del buen samaritano, ¿ya? Viene de la mano, ¿ya? Porque recordemos que en esa parábola Jesús estaba enseñando, como les decía al principio, acerca de la importancia de amar a nuestro prójimo como una evidencia del amor de Dios. O sea, yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. De hecho, mismo Juan dice, o sea, si yo no amo a mi hermano, a quien estoy viendo, ¿cierto? Ahí lo lleva al contexto de la iglesia. Si yo no amo a mi hermano, a quien estoy viendo, ¿cómo digo amar a Dios a quien no veo? O sea, estoy siendo mentiroso, ¿ya? Entonces vemos acá que esto va de la mano. Entonces, si yo amo a Dios, evidencia de eso es el amor a mi prójimo, ¿ya? Eso es lo que Jesús ha venido enseñando, ¿ya? Pero ahora nos muestra una parte que completa la anterior. ¿Y cuál es esta? Que para poder servir a mi prójimo, antes de eso, yo tengo que sentarme a los pies de Jesús y oír su palabra, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ahora como estábamos leyendo, ¿cierto?, en Lucas, él no nos da el nombre de la aldea, sino que vemos que dice que él entra en una aldea. No nos da el nombre, ¿ya? Pero bueno, Juan nos dice que esa aldea, ¿cierto?, era Betania. Nos da el nombre, ¿cierto?, de este lugar. Era Betania. Ahí en Betania, ¿ya? Porque vemos otro episodio ahí, en Juan 11, vemos que ahí en Betania vivía Marta y María, de las cuales está haciendo alusión aquí Lucas, ¿ya? En Betania vivían, junto con su hermano Lázaro, sí, Lázaro, el que resucitó, hermano de Marta y María, y vivían en Betania, ¿ya? Esto quedaba, dice aquí Pablo Hoff, a unos 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, ¿ya? Esta era una aldea humilde, no era una ciudad importante, pero ¿eso traería algún problema para Jesús? Bueno, hasta el momento hemos visto que en ninguna manera, ¿ya? Jesús no tiene problema, hermano, en acercarse a lugares sencillos. No tiene ningún problema. De hecho, recordemos que cuando él, ¿cierto?, envía a los 70, él les dice que no anduvieran de casa en casa, sino que lo importante es que ellos estuvieran buscando a aquellos que tenían un corazón dispuesto al mensaje de Dios. Ese era lo importante, buscar los corazones dispuestos. Entonces, Jesús no busca lugares perfectos, Jesús no busca una casa perfecta, así como también le estaba enseñando a sus discípulos, a los que envió cuando les dio las instrucciones, sino que lo que busca son corazones que lo reciban. Eso es lo que Dios busca, ¿ya? Corazones contritos, corazones humillados, Él no los va a despreciar, dice el salmista, ¿ya? Entonces, vemos acá que Él no tendría problema en entrar a un lugar así. Ahora, ya hemos visto que el Señor en otras ocasiones no ha tenido, por así decirlo, buen recibimiento en todos los lugares donde han querido ir. Por ejemplo, cuando estábamos viendo que dejaban Galilea y ya iban camino, ¿cierto?, a Jerusalén. En medio de Galilea y Jerusalén está Samaria, ¿ya? Y recordemos que pasa por ahí, envía a algunos delante para que preparen un lugar donde quedarse y no lo recibieron, ¿ya? Acuérdense de eso, no lo recibieron. En otra ocasión podemos ver cuando él, ¿cierto?, va a la región de los Gadarenos y llega allá y cuando él reprende, ¿cierto?, los espíritus que estaban dentro de este hombre, huyen al hato de cerdos, ¿ya? Y ellos al final terminaron ahí arrojándose y se ahogaron. Y ahí vemos que ese
acercaron la gente de ahí y le dijeron que se fuera, ¿ya? Entonces no siempre eran bien recibidos, ni Jesús ni sus mensajeros, no siempre. Y de hecho él ya se los había dicho, ¿ya? Cuando le dice a sus discípulos, a los apóstoles, ¿cierto? Cuando envía también a los 70, les dice, o sea, yo los envío como ovejas en medio de lobos, ¿ya? Tienen que estar atentos, no tienen que estar perdiendo el tiempo. Va a haber gente que los va a rechazar, no van a querer oír, ¿ya? No van a querer oír, pero tienen que buscar a aquellos que sí tienen un corazón dispuesto. Entonces, no siempre eran bien recibidos, pero en este relato, ¿ya? En este caso, vemos que Lucas nos va diciendo que Marta lo recibe de buena gana y lo recibe en su casa, ¿ya? Y por lo que estuvimos leyendo, es evidente que tanto ella como su hermana María creían en Jesús, ¿ya? Y de hecho, complementando con los demás evangelios, nos vamos dando cuenta de que ellas sí tenían una fe real. Nos vamos dando cuenta de que esta fe también era progresiva, ¿ya? Y que obviamente, como vemos en este relato, cada una la expresaba de una manera diferente, pero ambas creían en el Señor Jesús. Dice aquí Pablo Hoff, ambas poseían cualidades admirables, amaban profundamente al Señor y deseaban agradarle, ¿ya? Deseaban agradarle. Y vemos acá, como estábamos leyendo, que María, ¿cierto? Cuando Jesús entra en esta casa, María, ¿cierto? La hermana de Marta, se sienta a los pies de Jesús. Nos dice ahí la narración, y que le oía atentamente. Estaba ahí totalmente con los ojos puestos en Jesús, estaba a sus pies, no quería perderse ninguna palabra. Estaba totalmente dispuesta. Tenía eso que Jesús necesitaba, que Jesús buscaba, un corazón dispuesto. Esta mujer tenía un corazón dispuesto. Eso es lo que Jesús buscaba. Y ella, ¿cierto? Ahí toma esta posición, tan cerca de él como podía, está ahí a sus pies, ¿ya? Y lo que indica claramente que ella tenía este interés en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? No quería perderse detalle, quería entender, quería ser alumbrada, quería oírlo, ¿ya? Ahora, esta posición que tiene aquí María era una posición típica para los alumnos de un rabino, ¿ya? Estaba el rabino y ahí los discípulos, ¿cierto? Los alumnos de este rabino estaban ahí a sus pies. De hecho, Pablo también hace alusión a esto, que sea que él fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿ya? Entonces era una posición típica, era una posición de confianza, era una posición de una relación de maestro-discípulo, por así decirlo, ¿ya? Pero esta posición, hermano, era típica, ¿ya? De los alumnos de un rabino. El tema está es que en aquel entonces los rabinos no recibían mujeres como alumnas, ¿ya? Los rabinos no recibían mujeres como alumnas, ¿ya? Entonces, usted podría decir, entonces Jesús, al aceptar que María estuviera a sus pies, oyéndole atentamente de esta manera, ¿ya? ¿Estaba yendo contra la tradición rabínica? Bueno, no cabe ninguna duda, hermano. Sí, Jesús estaba yendo en contra de la tradición rabínica una vez más, ¿ya? Pero no contra las escrituras. Y eso es lo importante. No contra las escrituras. Ahora, es claro decir, hermano, que esta exclusión femenina, ¿cierto? Del discipulado formal fue algo que fue puesta por la tradición de los hombres. No era un mandato directamente de Dios, ¿ya? De hecho, no existe ningún mandato que esté excluyendo a la mujer de aprender. Y es más, mire, Deuteronomio 31:12. Ahí, mire, note lo que dice. Dice Dios al pueblo, congrega al pueblo hombres, mujeres y niños, para que oigan y aprendan. Eso es lo que Dios está diciendo ahí, Deuteronomio 31:12, por si usted le queda anótelo, para que lo vea. Entonces, no existe ningún mandamiento donde diga Dios
que las mujeres no pueden aprender. Al contrario, hermano, como estábamos leyendo ahí, se asume, Dios da este mandato de que todo el pueblo tiene que conocer su palabra. Deuteronomio 31:12, vuelvo a reiterar, por si no le quedó, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, para que oigan y aprendan. Eso es lo que Dios dijo, ¿ya? Dios no prohibió que la mujer aprenda, no prohibió esto. Entonces, ¿Jesús está yendo en contra de la tradición con esto? Sí. ¿Por qué? Porque, hermano, desde el principio Dios ha estado usando mujeres, ¿ya? Bueno, usó a Eva, aunque falló ahí, pero la usó, ¿cierto? Después vemos que obra en Sara, vemos una Rebeca, vemos una Débora, ¿cierto? Vemos a una Ruth, vemos a una Ana, ¿ya? Vemos a una Esther, vemos mujeres que Dios, ¿cierto?, obra a través de ellas para llevar a cabo, ¿cierto?, su plan. Y en el Nuevo Testamento también, ¿cierto? Vemos que Jesús se relaciona y habla, conversa con la mujer samaritana y la lleva ahí a un entendimiento, ¿ya? Vemos a una Lidia, ¿ya?, que se convierte también, que oye palabra de Dios, ¿ya?, y que después es instrumento de Dios. Vemos a una Priscila, ¿ya?, que después es una maestra de la fe junto con su esposo. Es una maestra, enseñaba la palabra, una Priscila, ¿ya? Dios la usa. Vemos también, aquí vemos una Marta, una María, hermano. Vemos que después el Señor, ¿cierto?, usa a las mismas mujeres, se revela primero a las mujeres cuando ven el sepulcro vacío. Después, las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres. A ellas fue las que les dijo que fueran y dijeran a los discípulos que estaban escondidos que Él había resucitado, ¿ya? Entonces, Dios no prohíbe la enseñanza de la mujer. Dios no deja a un lado a la mujer. Dios usa a la mujer. Entonces, el tema está en que esto después con la tradición rabínica da un giro, ¿ya? Entonces, ahí ellos fueron los que definieron quiénes eran los que tenían que sentarse formalmente a los pies de los rabinos, ¿ya? Ellos fueron los que escogieron y dijeron que exclusivamente esto era masculino. Dejaron fuera a la mujer. Sí la dejaban, que permitían que fuera instruida, ¿ya? Pero más que nada en el ámbito doméstico, no en un discipulado público, ¿ya? Pero vemos que nuestro Señor no era de esa forma, ¿ya? Vemos que dentro de sus mismos seguidores, ¿ya? Por ejemplo, en Lucas 8, del verso 1 al 3, vemos que había mujeres dentro de esa multitud que lo seguían. Había mujeres que servían, ¿ya?, que daban de lo que tenían para poder ayudar en la obra. Se relaciona con la samaritana, ¿ya? Vemos aquí que él tiene una cercanía con María, con Marta, ¿ya? Y como les decía, o sea, las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección, ¿ya? Entonces Jesús, hermano, yo quiero dejar claro esto, que no está rompiendo la voluntad de Dios. Dios nunca prohibió a la mujer, ¿ya? La excluyó en ninguna manera, sino que fue la tradición. Ellos fueron los que dijeron, no, excluyamos a la mujer, esto es solo masculino, ¿ya? Y ponen cosas ahí como para justificar esto, ¿ya? Y decidieron, bueno, nosotros definimos quiénes son, solamente hombres, ¿ya? Pero Dios no fue así. Desde el principio Dios ha estado obrando en mujeres en el Antiguo Testamento y lo vemos trabajando también en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces Jesús está confrontando las tradiciones, vuelvo a reiterar, no está rompiendo la voluntad de Dios. Jesús lo que está rompiendo aquí son esas barreras que los hombres levantaron a nombre de Dios, ¿ya? Así que eso es lo que quería decir. Y lo vemos acá, porque aquí, como estábamos leyendo, Jesús está aceptando que María esté a sus pies, está aceptando que ella le ponga atención y oiga su palabra, y no solamente la acepta, sino que vemos que cuando su hermana Marta le dice, ay Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que venga a ayudarme. Jesús la defiende y le dice que no, que ella ha escogido la mejor parte, ¿ya? Entonces no solamente la acepta, sino que defiende a María, ¿ya? Jesús, vuelvo a reiterar, no está rompiendo la voluntad de Dios. Dios nunca dijo eso. Fueron las mismas barreras que pusieron estos hombres las que Jesús vino a romper. Barreras que ellos levantaron en nombre de Dios, pero nunca fue así, ¿ya? Ahora, dejando de lado un poco esta aclaración, ¿ya?
Nos vamos a ir ahora a Marta. ¿Qué estaba pasando con Marta? Porque recordemos que ella fue la que recibe a Jesús en esta casa. Ya vimos a María, ¿cierto? Que estaba ahí atenta al Señor, ahí, oyéndole. Ahí tenemos esa escena, pero en el otro lado tenemos aquí a Marta. ¿Qué estaba haciendo Marta? Bueno, vemos que por la misma narración, ¿no?, que se nos marca una clara diferencia. A diferencia de su hermana, que estaba oyendo atentamente al Señor, ella estaba preocupada con muchas cosas. Tenía muchos quehaceres, de modo que tenía tantas cosas que hacer que no tenía tiempo para sentarse a los pies del maestro ni tampoco oírlo. No, estaba ocupada en esto, ¿ya? Entonces dejó de lado eso, no lo oía, estaba preocupada de otras cosas. Entonces ella permitió que esas cosas, que esos muchos quehaceres, esas muchas obligaciones, tales como preparar la comida para los invitados, o disponerle de un lugar para dormir, por ejemplo, la alejaran de la prioridad de oír la enseñanza, ¿cierto?, del Señor. ¿Ya? Ahora, hermano, es importante recalcar que no hay nada de malo en dar hospitalidad, ¿ya? De hecho, la misma escritura nos dice que demos hospitalidad, ¿ya? Y algunos dicen que no se han dado cuenta y han hospedado ángeles, dicen, ¿ya? Entonces, no hay nada de malo en brindar hospitalidad, en ninguna manera. La escritura lo respalda. Pero vemos acá que Marta, en el proceso de hacer esto, de estar tan enfocada en todas estas cosas y quizás cuantas más, ¿ya?, ella perdió el objetivo principal. Ella desvirtuó, por así decirlo, sus prioridades. Y esto fue de tal manera que llegó al punto de que ya no le era grato este servicio. Llegó al punto de que perdió la alegría en servir, ¿ya? Perdió la alegría en servir, ¿ya? Entonces, vemos que aunque su servicio era bueno, con el paso del tiempo, ya se empezó a transformar en una carga. Y después avanzó, ya no era carga, ya pasó más allá y se transformó en enojo. Y ese enojo, por eso yo les decía que perdió la alegría, o sea, que ya la vemos enojada. Y el blanco de su enojo era su hermana, ¿ya? Para ella el problema era su hermana, que en lugar de ayudarle con los muchos quehaceres, estaba sentada y a los pies del Señor escuchando la palabra, mientras ella estaba haciendo todo. O sea, imagínense la cara de Marta viendo ahí, de reojo, quizás le ponía el ojo blanco a su hermana, o metía bulla, o pasaba por adelante para que viera, ya, po, oye, despierta, ven a ayudarme, ¿ya? O sea, esto no fue un momento a otro, fue un tiempo que tiene que haber sucedido esto, ¿ya? Pero no sucedió nada. ¿Ya? María no dejó el lugar de los pies de Jesús, no salió de ahí, no dejó de oírle. Entonces vemos que ese enojo que tenía Marta empezó a incrementarse, ¿ya? Lo tenía ella dentro, pero vemos que ya era tanto que se manifiesta externamente. Y lo vemos acá, hermano, que se manifiesta en forma de queja, empieza a criticar, se empieza a quejar. Y vemos que se acerca a Jesús y lo interrumpe, ¿ya? Lo interrumpe y le dice, Señor, oye, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te da cuidado, Señor? ¿No te importa? ¿No te importa que mi hermana no me ayude? No sé, y no termina ahí, sino que le dice, lo manda, le dice, dile que me ayude. Dile que me ayude. O sea, a mí ya no, con todo lo que hice, a mí ya no me pescó, por así decirlo. Pero dile tú, a ti te está oyendo, dile que me ayude, ¿ya? Entonces, vemos acá, hermano, que ella hace una acusación. Ella hace una acusación. Y específicamente acusa a Jesús ahora, ¿ya? Porque el problema de ella era su hermana que no la estaba ayudando. Entonces ella ahora acusa a Jesús, ¿ya?, de no importarle que su hermana la dejara servir sola. Y no contenta con eso, no solamente con acusarlo falsamente de no preocuparse, de que no le importaba, se atrevió a decirle al Señor lo que tenía que hacer.
dile que me venga a ayudar. Dile que me venga a ayudar. O sea, no solamente se queja, sino que lo manda. Dile que me venga a ayudar. ¿Ya? Entonces, ella con esto, hermano, estaba sugiriendo que su voluntad y los planes que ella tenía eran mucho más importantes que los del Señor. Eso estaba manifestando con esto. ¿Ya? Que su voluntad, que sus planes eran más importantes. ¿Ya? Señor, no te importa. Ya no está haciendo lo que le corresponde. Mire cómo estoy y no me viene a ayudar. Dile que me venga a ayudar. ¿Ya? Lo que están haciendo está mal. Esa no es la prioridad. Después tendrán tiempo para eso. Pero primero ocupémonos en esto. Ella tenía desordenadas sus prioridades. Lo vemos acá. Parte con alegría, pero luego se empieza ya a tornar en afán, en ansiedad, ya se empieza a turbar, ya empieza a manifestar enojo. El problema era el otro, no ella, el problema era el otro, a su propio juicio, ¿ya? Pero vemos qué es lo que le dice el Señor. Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿ya? Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa fue la respuesta del Señor. ¿Ya? Entonces, con esta respuesta, hermano, el Señor le estaba dando a entender que el verdadero problema de Marta no era María, como ella pensaba. ¿Ya? Ella pensaba que el problema era su hermana que no venía y la ayudaba. ¿Ya? Y más encima al Señor no le importaba. Y lo que ella estaba haciendo era más importante. Eso lo podrían dejar para después. Pero vemos que aquí el Señor, al responderle esto, o sea, le dice: Marta, tú estás afanada, tú estás turbada, llena de cosas, ¿ya? Pero solo una cosa es necesaria y tu hermana la ha escogido, no le será quitada. Entonces, le hace ver que el problema de Marta realmente no era María. El problema de Marta era ella misma, ¿ya? Ella se había distraído, había distorsionado, ¿cierto?, las prioridades al haber quitado los ojos de Jesús. ¿Ya? Entonces, vemos que Jesús, lejos de haber reprendido a María, como lo está exigiendo aquí Marta, lejos de hacer eso el Señor, le hace ver, o sea, que el problema no era otro. El problema no era otro. El problema estaba en ella. ¿Ya? Entonces, lejos de haber regañado, por así decirlo, a María, Jesús la elogia, porque escogió la mejor parte. Y le dice, o sea, ha escogido la buena parte. Esta es la buena parte. ¿Y cuál fue la buena parte que toma aquí María? Bueno, fue su simple devoción a Jesús. Ella se pone a sus pies. Ella tiene sus ojos puestos en él. Ella está con todo su sentido ahí, atenta a la enseñanza del Maestro. Ella amaba su palabra y lo oía con toda atención. Esa fue la parte que toma aquí María. Esa fue la mejor parte. ¿Ya? Ahora, es importante, hermano, porque muchas veces podemos decir, entonces hay que hacer eso nomás, pero no servir. Porque somos dados a irnos a los extremos. ¿Ya? Pero es claro y es importante decir que Jesús aquí no está reprendiendo el servicio de Marta. ¿Ya? No está diciendo que está mal, no lo está reprendiendo, sino que le está haciendo ver que su prioridad está desordenada. Eso es lo que le está haciendo ver. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esto? Que la comunión con Cristo es prioritaria, ¿cierto?, al servicio cristiano. Primero es la comunión. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando acerca de cuando Él envía, ¿cierto?, aquí a los 70 y le está dando toda esta serie de instrucciones.
Y antes de enviarlos, Él les dice a ellos que tenían que orar al Señor de la mies, ¿ya? Que envíe obreros, porque el trabajo es mucho y obreros son pocos. Pero les dice que, o sea, antes de enviarlos, Él les dice, ¿ya? Que primero tienen que volverse a Dios. Y es lo mismo que estamos viendo acá, ¿ya? Lo mismo que estamos viendo acá. Que la comunión con Dios tiene el primer lugar antes de cualquier cosa. Es el primer lugar antes que servir, ¿ya? Nos está diciendo que no se sirva, pero primero, antes de, tengo que estar a los pies del Señor, ¿ya? Entonces, sí, en el cristianismo, hermano, hay una amplia variedad de formas para poder hacer buenas obras. Pero estas, hermanos, no son un sustituto a la comunión con Dios. En ninguna manera, no son un sustituto, ¿ya? Eso es lo que se nos está dejando claro acá. Dice aquí Pablo Hoff, al leer esta parábola, hay quienes llegan a la conclusión de que la verdadera religión solo consiste en ministrar a los necesitados. Sin embargo, el episodio que tuvo lugar en la casa de Marta y María nos enseña que servir sin tener comunión con Cristo no basta. No basta. Y tal cual como lo dice aquí el escritor, no basta. ¿Ya? Yo puedo hacer muchas cosas para querer agradar a Dios, pero si no lo hago, ¿cierto? Con la motivación correcta, voy a terminar así como Marta, ¿ya? Necesito de Dios para todo. O sea, el mismo Juan se expresa donde dice, separados, dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Ya? Incluso cuando estábamos estudiando, cuando Él envía a los 70, ahí hablábamos, ¿cierto?, de que ellos por sí solos no se podían ni siquiera mover, sino que Dios es el que te mueve, es Dios el que te da el querer y el hacer. Es Dios, hermanos. Entonces, separados de Él no podemos hacer nada. Lo necesitamos a Él. Necesitamos venir a su presencia. Necesitamos venir a oírle. ¿Por qué? Porque si yo quiero servir a Dios, obviamente tengo que prestar oído de la forma que Él quiere que yo le sirva. ¿O lo voy a servir a mi manera? No, aquí las cosas no son a la manera mía. No son a la forma que a mí se me ocurre, sino que es a la manera de Dios. Pero entonces, si lo quiero hacer a la manera de Dios, tengo que oírle. Tengo que oír sus instrucciones. Y eso fueron lo que hicieron sus discípulos, círculos más íntimos, los 70, y así es lo que hemos visto, y ahora lo vemos aquí con María, ¿ya? Entonces, el hacer para Dios nunca tiene que reemplazar el estar con Dios, ¿ya? El hacer para Dios nunca tiene que reemplazar el estar con Dios, ¿ya? Y muchas veces, hermanos, queremos hacer cosas, y no está mal, ¿ya? Y nos queremos llenar de cosas, y no está mal, ¿ya? Querer manifestar nuestra devoción a Jesús de esa forma, haciendo cosas, no está mal, ¿ya? No está mal. Pero muchas veces sucede que al estar tan afanado en estas cosas, tan ahí, que muchas veces tan ocupado en esto, que no me doy el tiempo de lo primordial, ¿ya? O sea, estoy buscando servir a Dios con todo para que se note que yo le sirvo. Pero no me doy cuenta de que estoy dejando lo principal, de que ya no estoy teniendo comunión con Dios porque ya no me está alcanzando el tiempo. Porque estoy tan ahí enfocado, lleno, que ya no, dejé al Señor de lado. O sea, estoy tratando de servirlo a Él, pero aunque suene irónico, mi corazón está apartado de Él, ¿ya? Entonces, se necesita un equilibrio, hermano, entre la vida activa y la contemplativa. Se necesita un equilibrio. ¿Y quién me da ese equilibrio? ¿Dónde pongo mis pies a tierra? Bueno, en la presencia del Señor, oyéndole, prestando oído a su palabra, a su consejo, a su guía, entendiendo que separados de Él nada podemos hacer. Si le queremos obedecer, tengo que oírle. Si quiero que mi fe aumente, bueno, mi fe no va a aumentar en los árboles, no crece sola. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El Señor dice que el que me ama, mi palabra guardará. Entonces vemos que la Escritura de una y otra forma nos lleva a lo mismo.
De hecho, el mismo versículo que estamos usando, ¿cierto?, para la invitación a los estudios, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿cierto?, de nuestra fe. El autor, el perfeccionador de nuestra fe. Entonces, si no tenemos los ojos puestos en Él, estamos mal. Al final vamos a llenarnos de cosas queriendo agradarle, pero al final nos vamos a terminar apartando del mismo Dios al que queremos agradar, porque no estamos teniendo comunión con Él, porque no estamos dependiendo de Él, porque lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Ya? Y vemos acá, hermanos, que al igual que como estaba sucediendo acá con Marta, hay muchos también que están así, que se vuelven malhumorados, que se vuelven irritables en su servicio al Señor, como Marta, ¿ya? Y es que esta frustración de Marta, hermano, es muy típica en aquellos que realmente tienen buenas intenciones, si ese no es el tema, ¿ya? Que al igual que Marta, ¿cierto? Cuando quieren servir al Señor, ese no es el tema, o sea, lo hacen con sinceridad, lo hacen con buenas intenciones, ¿ya? En eso no hay duda. Pero se olvidan de lo primero, se olvidan de sentarse a los pies del Señor antes de, ¿ya? Y entonces, como olvidan de sentarse a los pies del Señor, como se olvidan de eso, porque están ocupados en hacer, que descansan en su propia fuerza, empiezan a ver que el problema son los otros. Igual como sucedió con Marta. Empiezan a ver, no, es que el problema, miren, yo estoy sirviendo más que aquel. Aquel no hace las cosas como yo las hago, ni en el tiempo que yo las hago. Me pongo yo como vara de medición, ¿ya? Y si el otro no se mueve como yo, entonces ya el problema es el otro, ¿ya? Entonces, empiezo a ver que no están sirviendo como yo. Y vemos que apuntan al otro, se quejan del otro, empiezan ahí al igual que Marta, empieza esto como a interiorizarse de tal forma que empieza a crecer, empiezo a mirar para el lado, no, es que el otro no está haciendo como yo, que el otro no lo hace como yo, empieza a crecer todo esto y llega a un punto en que esto se manifiesta externamente, igual como lo vemos acá, ¿ya? En forma de queja, en forma de crítica. Empezamos a cuestionar, pero el problema es el otro. Yo estoy bien, yo estoy trabajando en las cosas de Dios. El problema es el otro, ¿ya? Pero el problema no está en el otro. Muchas veces empiezan a mirar hacia el lado, pero no se autoexaminan a sí mismos y no se dan cuenta de que ellos han olvidado lo principal. Porque ya cuando en el medio del servicio ya empiezas a perder así esa motivación, esa alegría inicial, porque algo está pasando. Y quizás es, como lo vemos acá, que has dejado de lado la comunión con Dios. Y estás pendiente de el otro. Y porque has quitado los ojos de Jesús. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando tienes los ojos puestos en el otro, ahí ya empiezan los problemas. Cuando tengo los ojos puestos en mí y en el otro. Pero cuando tengo los ojos puestos en Jesús, ahí ya cambia todo. ¿Ya? Entonces, el Señor está diciendo acá que el problema no está en el otro. Tienes que examinarte a ti mismo. ¿Ya? Porque cuando tú estás tan lleno de cosas, llega un punto, obviamente somos humanos y nos cansamos. Necesitamos descansar. Pero el descanso externo no basta. Necesitamos un descanso interno. Necesitamos que el Señor renueve nuestras fuerzas. Pero si no vengo al Señor, ¿cómo van a ser renovadas mis fuerzas? Si en el proceso del hacer estoy perdiendo la motivación y el Señor el que me brinda todo eso, pero si dejé al Señor del lado, entonces me voy a desenfocar. Voy a empezar a tener en mi corazón, van a empezar a aparecer estas raíces de amargura. ¿Ya? Entonces nos vamos a desenfocar, nos vamos a ir a otro lado, que no es la idea. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un servicio sin descanso en Dios, pasa esto de acá, que nos empezamos a cansar, que empezamos a comparar, que empezamos a criticar, que nos empezamos a quejar. Cuando no descansamos en Dios, sino que solamente nos movemos con nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas, en el yo. Yo soy la vara.
Pero necesitamos saber que al igual que como María aquí, necesitamos estar a los pies del Señor. Necesitamos estar ahí atentos a su instrucción. Necesitamos tomar consejos. Necesitamos de su guía. Necesitamos de su provisión. Necesitamos de su fuerza. Necesitamos de su empuje. Lo necesitamos a Él, porque Él es el que nos brinda todas las cosas para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere que hagamos de la manera que Él quiere que lo hagamos. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, mirando al Señor es la única forma, y no a los demás, mirando al Señor es la única forma en como, de la cual nosotros podemos trabajar de manera tranquila y serenamente. ¿Ya? Y hoy, hermano, la mejor parte sigue siendo sentarnos a los pies del Maestro. Sigue siendo, si eso no es que, no es que era solamente para ese tiempo. No. ¿Ya? Como leía adelante en Romanos 15:4, dice, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Todo lo que se escribió para que seamos alentados por las Escrituras, que el mismo Dios que estuvo con ellos es el mismo que está con nosotros hoy. Y esto nos ayuda a perseverar, a tener los ojos puestos en Cristo, hermanos. Si en Cristo tenemos una esperanza viva. Entonces, la mejor parte sigue siendo esa. No ha quedado obsoleta en ninguna manera. Sentarnos a los pies del Señor. Cada día, hermano. Porque tenemos esa lucha. Porque quiere aparecer esa vieja naturaleza que se quiere revelar. O sea, y no solamente uno dice, no, es que se revela en que yo quiera hacer la voluntad de Dios. A lo mejor tenemos esa voluntad de hacer las cosas, de agradarle a Jesús, ¿cierto? Pero en el proceso de, igual se manifiesta. Y de esta forma, ¿ya? En queja, en enojo, en crítica hacia el otro. El otro es el problema. Pero yo no me doy cuenta de que yo he perdido la comunión con Dios. Tenemos que, hermanos, prestar oído ahí. El Señor nos ayude. Y hoy en día hay muchos que dicen, no, es que necesitamos un avivamiento. Usted lo ha oído, o sea, yo he ido a muchos lugares y lo he escuchado ahí constantemente. Necesitamos un avivamiento. Pero no quieren venir a los pies de Cristo. No quieren oír su palabra. Entonces, ¿cómo va a haber un avivamiento? Hay muchos que dicen, no, es que necesitamos unidad. Bueno, sin Cristo nunca vamos a poder estar unidos como de la manera que Él lo quiere, porque Él es el que logró la unidad de nosotros del cuerpo de Cristo por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Ya? Pero si estoy separado de Él, ¿voy a poder promover a la unidad? Ninguna manera. Si se va a empezar a manifestar la queja, la crítica, el enojo. No, necesito del Señor. ¿Ya? Y eso el Señor, ¿dónde me lo entrega? Por medio de su palabra. ¿Ya? Entonces hay muchos que dicen, no, es que tenemos que alcanzar al mundo, que tenemos que hacer y hacer y hacer. Pero no quieren lo principal. No quieren oír al Señor. No quieren prestar oído a su palabra. Entonces, ¿cómo va a ser posible esto? Si no quieren oír las instrucciones que el Maestro da. No quieren oír las instrucciones. No quieren oír las advertencias. Y después por eso pasa lo que pasa. Que hay muchos que se apartan porque les dijeron de una forma, pero no de la manera completa. Solamente les dijeron una parte. Y esa parte que les dijeron, le pusieron y le quitaron. Lo mismo que pasaba aquí con la tradición. ¿Ya? Y a lo mejor, no quiera que a lo mejor los que lo hacen con buena voluntad. Pero aquí la buena voluntad no sirve, la buena voluntad del hombre. Sino que aquí son las cosas a la forma de Dios. Para poder venir a Cristo es de la forma en que Dios, según los requisitos que Dios estableció. No a mi manera. Para poder andar en Cristo es a la forma de Dios, no a mi manera. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden, no se olvida de nada. Y como sabe cómo somos, por eso nuevamente nos dice aquí que la mejor parte es estar a sus pies, poniendo atención a Él, oyendo su palabra. Y es que su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra penetra hasta partir el alma, hermano. Allá donde no llega nada que nosotros podamos hacer externamente para que llegue ahí, nosotros no podemos hacer nada para cambiar por nuestra fuerza. Pero la palabra de Dios tiene poder
mismo Dios que al principio dijo y se hizo, se hágase la luz. Es el mismo Dios, hermano, que hizo que Cristo resplandeciera en nuestros corazones. Es el mismo que nos llamó. Y no se queda solamente en llamarnos, sino que Él nos transforma, ¿ya? Y nos hace útiles para su reino. Y eso es lo que está manifestando acá. Necesitamos de Él en todo momento. Necesitamos de Él, hermano. ¿Necesitamos un avivamiento? Sí. ¿Pero dónde parte esto? A los pies de Cristo. ¿Necesitamos unidad en la iglesia? Sí. ¿Pero cómo se llama? Esto inicia a los pies de Cristo. ¿Quiero alcanzar el mundo? ¿Quiero que más personas lleguen a Cristo? Sí, está bien, no está mal. Pero primero tengo que venir a Cristo. Necesito de Él. Entonces, la manera, hermano, de obtener todas estas cosas que no están mal es primero viniendo al Señor. Vuelvo a reiterar, porque separados de Él, nada podemos hacer. Tenemos que ir a sus pies como María. Como María, tenemos que ir allá a sus pies, estando atentos, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Tenemos que tener los ojos puestos en Él, para entonces, ahí que el Señor ahí, por medio de su palabra, nos ministra, nos corrige, nos alienta, todo lo que necesitamos, nos brinda nuevas fuerzas y ya no tenemos ninguna, porque uno se cansa en el proceso, tantas cosas que pasan, de repente en las relaciones, pero el Señor ahí nos renueva la fuerza, nos brinda todo lo que necesitamos, nos da el enfoque de nuevo, teniendo los ojos puestos en Jesús. Y entonces, luego de estar, ¿cierto?, en comunión con el Señor, por medio de su palabra, por medio de la oración, que son los medios de gracia que Dios nos dejó, entonces puedo servir, voy a estar capacitada para servir como Marta, ¿ya? Como Marta. Entonces, o sea, como dice Hebreos, como les decía, que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que entonces, hermano, como dice Colosenses 3, versos 23 y 24, para que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ya? ¿Ve cómo se ordena todo? Si la palabra no se contradice en ninguna manera, nuestro Dios es un Dios de orden. Y aquí nos está diciendo, primero comunión conmigo, así como María, y entonces luego de esto vas a estar capacitado para servir como Marta. Ese es el orden de las cosas, no al revés. No primero hago y después vengo. Eso es para después. De ninguna manera, porque hay muchos que menosprecian el estar en la palabra de Dios. Hay muchos que menosprecian el estar en comunión con Dios. Dicen que eso como que, ¿no?, que se tiene que manifestar, como decía acá Pablo Hoff, en acción, ya. Movimiento, ya. Pero suele suceder esto. Nuestro corazón se desvía, hermano. Y en ese ya, pierdo de vista lo que es primero. ¿Ya? Y lo dejan de lado, porque muchos lo menosprecian. Mire lo que dice Spurgeon. No imagines que sentarse a los pies de Jesús es una cosa pequeña y sin sentido. Sentarse a los pies de Jesús significa paz, porque ellos se someten a Jesús. Encuentran paz a través de su preciosa sangre. Significa santidad, porque aquellos que aprenden de Jesús no aprenden pecado, pero son instruidos en cosas hermosas y de buena reputación. Sentarse a los pies de Jesús significa fuerza, porque los que se sientan con Jesús y se alimentan de Él son ceñidos con su fuerza. La alegría del Señor es su fortaleza. Sentarse a los pies de Jesús y oírle significa sabiduría, porque los que aprenden del Hijo de Dios entienden más que los antiguos, porque guardan sus estatutos. Sentarse a los pies de Cristo significa celo por el amor de Cristo, que enciende sus corazones, porque Él vive en ellos. Y los que están mucho con Jesús se vuelven como Jesús, de modo que el celo de la casa del Señor los devora. Hay muchos que, como dice, lo tienen como cosa pequeña, como cosa sin sentido. Voy a oír la palabra del Señor, sí, ya me la conozco toda.
No, mentira. Nunca vamos a terminar de aprender. Nunca vamos a terminar, hermano. Si lo que el Señor requiere de nosotros es que tengamos un corazón dispuesto a recibir su palabra, que tengamos un corazón dispuesto a oírle a Él, a dejar mi orgullo de lado, a dejar todo mi yo y venir a Él. ¿Ya? Eso es lo que el Señor quiere. No que hay algunos que lo ven como cosa pequeña, lo ven como sin sentido, pero aquí, como dice Spurgeon, significa paz. Porque aquellos que se someten a Él realmente tienen paz. Y esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie en el mundo lo puede explicar. Porque es una paz que proviene de lo alto, que Dios nos provee por medio del Espíritu Santo, siendo alentados por su palabra. Si no la oigo. Significa santidad, como dice aquí Spurgeon, ¿ya? Porque aquellos que aprenden de Jesús no van a aprender a hacer lo malo, no aprenden pecado. Dios nos va santificando por medio de la enseñanza. Hermano, nos va perfeccionando. Significa fuerza, ¿ya? Porque somos ceñidos con su fuerza. Nos cansamos, sí, a veces no queremos más, estamos como Jeremías, Señor, ya no quiero hablar más de ti, ya estoy como, perdónenme, estoy chato, Señor, ya me tiene aburrido los hermanos, ya no quiero más. Pero hay un celo dentro de mí que me mueve, un fuego, que no puedo quedarme sin hacer lo que sé que al Señor le agrada que uno haga, que somos instrumentos suyos. No podemos. Señor, renueva la fuerza. Como dice acá, hermano, significa sabiduría, porque el Señor ordena nuestros pasos mediante su palabra. Él nos da, ¿cierto?, todo lo que necesitamos en cada área de nuestras vidas. No se olvida de nada, hasta en el ámbito familiar, relación matrimonial, con nuestros hijos, ¿cierto?, con aquellos que son jefes, con el mundo, con los hermanos de la iglesia. El Señor se preocupa de todo. Se preocupa de todo, ¿ya? Se preocupa de todo. Él nos brinda sabiduría, nos da el entendimiento para saber cómo aplicar aquello que nos enseñó en la vida cotidiana. Él nos mueve y el Espíritu Santo ahí nos amonesta cuando nos equivocamos, nos convence de pecado. Imagínense, ni siquiera nosotros nos damos cuenta por nuestros propios medios, sino que Dios, obrando por medio de su palabra, el Espíritu Santo ahí nos amonesta y nos lleva al arrepentimiento, ¿ya? Entonces Dios nos da esa sabiduría para aplicar su verdad en nuestro diario vivir, en cada área de nuestra vida. Entonces, hay muchos que lo ven como una cosa pequeña y sin sentido, ¿no? Es que la letra mata. Lo están sacando de contexto, porque la letra que mata es la de la ley, porque me culpa, porque me muestra los mandatos de Dios. No hay problema, perfecto, perfecto, perfecto. El problema soy yo, que no lo puedo cumplir a la perfección. Entonces soy culpable. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces ahí aparece la buena nueva. Cristo es mi salvación. Él sí cumplió de manera perfecta, ¿ya? Entonces, hermanos, necesitamos de Dios constantemente. Él nos brinda ese celo, hermano. Ese celo que nos consume, que nos devora, que no nos queremos quedar callados, que queremos que Dios nos use. Pero Dios sabe cómo somos, que nos desviamos. Y es por eso que necesitamos venir a los pies de Cristo, porque somos dados a perder el norte. Somos dados a desviarnos. Y el Señor constantemente nos hace, pone los ojos en Jesús. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y María escogió la mejor parte. Estar ahí, a los pies del Maestro. Como cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento. A los pies de Jesús. No están aquí por mí. No. Es la palabra del Señor. No es mía. Entonces estamos ya a los pies del Maestro, oyéndole atentamente su instrucción, ¿ya? Que nos está ahí advirtiendo de que tengamos cuidado, hermano. De que tenemos que tener ordenadas las prioridades. Y que la primera prioridad nuestra, como hablábamos en el principio, cuando iniciaba, nuestra máxima prioridad en la vida cristiana es amar a Dios. Jamás lo vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Pero hoy Dios nos ha dado los medios, nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo, que nos llevan a Él constantemente, que nos llevan a Él, hermano. Y el Señor quiere que nosotros le sirvamos, pero antes de servir, Él primero quiere que nos rindamos ante Él, que entreguemos todas las cosas que tengamos ahí, que le oigamos atentamente, hermano, que no quitemos los ojos de Él. Si está cansado, pídale que le renueve. Si necesita algo para ir de frente, hay muchos que, imagínense yo,
A veces me tiemblan las rodillas, sudo, porque me da como nervio, ¿ya? Pero uno, hermano, hasta en las cosas mínimas que quizás nadie pediría, uno viene y dice, Señor, ayúdame con esto, que tengo nervios, ayúdame a tener paz, ayúdame a que no quede en blanco, porque sucede muchas veces que quedamos en blanco. Entonces yo le pido también eso, no quedar en blanco, Señor, que vengan las ideas, que el Espíritu Santo traiga, Señor, habla tú, ¿cierto? Porque necesitamos de Él en cada momento. Y el Señor sabe que somos débiles, hermano, pero Él quiere que usted venga delante de Él y lo reconozca, se lo diga, ¿ya? Para que cuando Él lo vaya transformando y vaya viendo ese poder de Dios en su vida, porque sin Él no lo podría hacer, usted va a tener alabanza y gratitud a Él. Va a reconocer que si no fuera por Él, no lo habría podido hacer jamás. Jamás habría podido parar, jamás hubiera podido parar frente a una cámara, jamás hubiera podido hablarle a alguien si no fuera por Cristo. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. Toda la gloria es suya, si nada es nuestro, ni siquiera la vida nos pertenece. Es su palabra. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Nosotros le pertenecemos a Él, nada es nuestro. Mérito no tenemos nada. Y de hecho dice Efesios que las obras que nosotros hacemos, Dios ya las preparó desde antes, para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Ya? Entonces Dios nos capacita, Él nos da todo. Dependemos de Él. ¿Ya? Entonces el Señor aquí nos vuelve a hablar, hermano, que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. La mejor parte es estar como María. Tenemos que estar a sus pies, oyéndolo, instruyéndolo, teniendo los ojos ahí, entregando todo aquello, vaciándonos nosotros, llenándonos de Cristo, para entonces estar capacitados para ir a servir como Marta, ¿ya? Y servirle al Señor para su gloria. Amén. Así que le doy gracias al Señor por su palabra no se contradice. El Señor aquí vemos que hermano, Él permite que esta mujer se siente a sus pies. Era algo que era una relación maestro-discípulo, era algo que estaba centrado únicamente para los hombres, ¿ya? Pero eso no quiere decir que Dios lo había determinado de esa forma. Esto fue añadido por los hombres. La tradición, ¿cierto?, fue que lo puso. Ellos quisieron definir quiénes eran los que podían recibir esta instrucción formal, ¿ya?, públicamente de esta forma, pero vemos que Dios nunca lo estableció así, de esa forma. Deuteronomio 31:12, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños para que oigan y aprendan. Y también tenemos cuando dice, la mujer sabia edifica su casa, ¿ya? Y aquí vemos que Jesús permite que ella se siente a sus pies, que lo oiga atentamente la instrucción. El Señor no solamente la acepta, sino que también la defiende, porque Dios de ninguna manera puso esa regla. Él quería que todos oigan y aprendan. Fue el hombre el que distorsionó, el que levantó barreras en nombre de Dios, ¿ya?, para impedir que al final realmente se acercaran a Dios.